Buenos días. Estamos conectados con Japón. ¿Qué Eh, tal? Buen día, Daniel Machado. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenas, no- buenas, no- buenas noches por acá, buenos días por ahí, sí. Buenos días. Acá son las 9 de la mañana y ahí Las 9 de la noche. las 9 de la noche. Pero escuchá, Daniel, estamos en polos en las antípodas, pero estamos tristes los dos, ¿verdad? Sí, sí. Digo, bueno, el otro día nos levantamos aquí con la noticia de la partida del Pepe y bueno, fue muy rápido porque por lo que tengo entendido, el presidente Orsi lo comunicó a las 3 4 de la tarde, algo así, y fíjate que aquí ya estaba a las 8 de la mañana, ya estaba circulando, ¿no? Como, incluso en la universidad donde trabajo, también, ¿no? Mi ¿Dónde trabajás vos? ¿En qué universidad estás trabajando? perdón, ¿cómo? Perdón, que en la universidad donde vos trabajás se informó. No, no, en realidad yo me enteré porque tenía mensajes, 2 o 3 mensajes desde Uruguay por el WhatsApp, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Este, y luego cuando hablé con la profesora Midori, que trabaja ahí en la universidad, ella ya sabía, ponerle un poco de mañana, a las 10 11 de la mañana, ella ya estaba al tanto porque alguien, un mexicano que había ido por la universidad, le había comentado. O sea que fíjate que las noticias corren muy rápido, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Un poquito el motivo de este encuentro, Daniel, de nuestros múltiples y variados encuentros, es nos vas a hacer una recorrida por la presencia de Pepe en su momento cuando estuvo y a posteriori. Sí, sí, la idea era un poco mostrarte, hacerte un poco un pantallazo general, digamos, de estos últimos, digamos, 10 años. Vamos a poner que es desde que el Pepe se conoce acá en Japón, ¿no? Se ha hecho una figura reconocida, sobre todo desde el 2015, ¿no? Si bien toda esa popularidad, ¿no? A nivel mundial ya era un poco anterior, ¿no? Sobre todo después de la, de la reunión de la ONU, ¿no? Del speech que hizo en la ONU en Río de Janeiro, que creo que fue en el 2012, ¿no? A partir de ahí fue que se popularizó a nivel mundial. Primero en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿no? Y si bien en Sudamérica ya era una figura bastante conocida, ¿no? Pero se popularizó en Europa sobre todo y Estados Unidos. Y bueno, y aquí en Japón, la mayoría de todas estas cosas que vienen de Occidente, por decir de alguna manera, entran por Europa o Estados Unidos. Ese es el camino. No, no, no entran directamente por Latinoamérica, ¿no? Entonces, una vez que se dio a conocer todo ese fenómeno de Mujica en Europa, fue que a través de allí ingresó a Japón, ¿no? Y sobre Daniel, tomando este último dato que me diste del discurso en la ONU, eh, esto generó una historieta. Algo nos estabas mostrando acá en tu pantalla. A ver, sí, sí, a ver si bueno, justamente te iba a comentar, este, te iba a comentar antes de eso, digamos, uno de ese furor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que hubo, empezó en el 2015 aquí, sobre todo con una entrevista que se hizo televisiva y con un libro, básicamente, de los tantos que hay publicados de Mujica en Japón. Yo te diría que aproximadamente.
deben haber entre 15 y 20 libros Oh. publicados sobre Mujica o que, en Japón o que está incluido él dentro del libro como parte, ¿no? Este, sí. De los Y, cuales participaste varios tú también, ¿no? no, yo solamente en tres. Solamente en tres y sobre todo en dos de ellos, que directamente y en el otro asesorando ahí como un poco sobre Estos la... son los tres que estamos viendo acá en la pantalla. Sí, 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 sí. Este, te iba, los voy a poner ahí. Ahí Justo está, decía, en el ahí 2000, va. este libro a la izquierda que se ve aquí, que se Sí, titula, bueno, son todos en japonés, ¿no? Estos son todos publicados por una misma editorial japonesa que no es la editorial, no es la editorial japonesa que trajo a Mujica a Japón y que hizo la traducción de su libro Una oveja negra, es este otro, ¿no? Una oveja negra al poder, ¿no? Que es del periodista de búsqueda Danza, ¿no? Este otro es de otra escritora aquí que... ¿Cómo son los títulos? Léenos, por favor, o traducilos. No, bueno, aquí dicen grande, José Mujica, y en katakana, que es uno de los abecedarios japoneses, y aquí arriba dice Sekai, bueno, dice el presidente más pobre del mundo, ¿no? El presidente más pobre del mundo, José Mujica, se, se titula, ¿no? Este, el primero y el segundo, y después el tercero se hizo se hizo más enfocado en Lucía, y con la figura de Pepe en segundo plano, pero también, digamos, resaltando más a a la figura de Lucía, ¿no? Es el tercero. Pero te iba a decir que este libro la particularidad que tiene es que este libro fue hecho antes de que viniera Mujica, el año anterior, cuando empezó todo el furor aquí, y, tiene una particularidad que debe ser uno de los éxitos editoriales más, más prominentes que existen en el mundo, porque con una producción prácticamente irrisoria, porque está hecho todo basado en la mayor parte de entrevistas que encontraron en internet que le hicieron a Mujica en periódicos en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, recopilaron todas esas entrevistas que encontraban por internet y luego armaron el libro en base a eso. Es como un collage de entrevistas de medios internacionales para, para dar a conocer la figura aquí, ¿no? De él. Y ese libro vendió más de hasta lo que yo tengo, que lo seguí unos años después que se publicó, vendió más de 1 millón de copias, 1.200.000 copias, ¿no? O sea, más de 3 ediciones, que Qué es bárbaro. una editorial, fue número uno de Amazon Japan, ¿no? Así que fíjate, más de 1 millón, casi la mitad de la población de Uruguay vendió Qué bárbaro. ¿Y Y tiene fotos también? no, no. No tiene, salvo la foto de la portada, que fue una sugerencia, este, que es de un fotógrafo allí de Montevideano, en un acto político de Mujica, ¿no? Donde, bueno, aparece él, los seguidores y, bueno, esta persona que aparece aquí, era el custodio de él, que luego nos enteramos que era el custodio de Mujica, ¿no? Cuando fuimos a Uruguay al año siguiente, en el 2016, o sea, impulsado la editorial, impulsado por ese éxito editorial que había tenido este primer libro, hecho en base solamente a recortes y sin haber Pepe visitado Japón aún, se propusieron otro proyecto editorial de estos dos libros, un poco más ambicioso, que era ir con un pequeño equipo editorial de acá de Japón a Montevideo a tratar de entrevistar a Mujica y a todo el entorno cercano a Mujica, más cercano, y a su vida, a su barrio,
a la gente que más conocía, del día a día, sobre todo, ¿no? Entonces ahí fue donde entré en juego yo para hacer toda la coordinación previa, un mes antes, y bueno, y esa semana de trabajo de campo en Montevideo con con las japonesas de la editorial, la escritora, y bueno, y recorriendo todo, ¿no? Y Tuvimos las fotos son tuyas. Sí, este segundo libro ya es escrito en base a las entrevistas que hicimos en Montevideo, sobre todo las tres entrevistas principales, que es a Mujica, la principal, Mujica y Lucía, en su chacra de Rincón del Cerro, que tuvimos la suerte de poder acceder y que nos brindara su tiempo un día. Y, y luego también está eh, Pacha Sánchez, que ahora bueno, era una de las figuras más cercanas a Mujica, ahora creo que está de prosecretario y de secretario de presidencia. Y también está como otra entrevistado allí, Daniel, Daniel Placeres, ¿no? Está aquí. ¿Tenés fotos? ¿Tenés a mano para ver las fotos que sacaste en la chacra? Aquí, sí, no aquí no aquí, te lo muestro directamente en el. Ah, Ah, lo que pasa es que se ve pantalla chica. Si querés compartir en pantalla grande las sí, fotos. lo que tengo, mirá, te muestro de aquí del libro las que, las que salieron. Sí, pero tenemos pantalla chica y no se ven. Ah, ok. Bueno, te lo muestro más o menos así el libro para que veas la maqueta solo, no las fotos. Como Sí. es adelante así, tiene un cinturón aquí, bueno, atrás Ahora, otra. vos me mandaste hace unos días un videíto editado por ti donde ahí hay mucha imagen, ¿no? ¿Podemos poner eso? Sí, exacto, eso lo tengo, sí, porque aquí no salieron esas fotos. A ¿Podés compartirlo acá en pantalla, ese videíto? ver, vamos a probar. Ahí va. Ahora sí, ¿estás viendo? Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí Ah, está. y para Ahí que seguí. vamos. Seguime contando entonces. Ahí estuviste una jornada entera en la chacra con ellos. Sí, ahí fuimos, ya el primer día que llegamos a Montevideo, fuimos todo al Rincón del Cerro y estuvimos haciendo toda una serie de entrevistas desde los vecinos de las quintas, de las chacras aledañas, ¿no? Incluso una familia de descendientes de japoneses que viven allí al lado, que son de toda la vida, y otras familias ahí que lindan con la chacra de Pepe, y ahí el carnicero también, el carnicero de donde Mujica iba todos los días durante muchos años a comprar la carne, la carnicería El Cimarrón, allí cerca. Y bueno, estuvimos entrevistando a todas esas personas que estaban allí en el entorno y en la Chacra Mujica. Y un poco ahora, en base a eso, fue que hice este video, ¿no? Ahí. A ver si no, no está corriendo todavía. Y sí, se fue por donde vino, se fue por donde vino. Aprendizaje triste, pero no mi destino, pero no mi destino. No, no corre. En todo caso, déjalo y lo vemos cómo podemos A ver, perfeccionarlo. sentí la Vol- esperanza. Volvamos ahora un minuto entonces al tercer libro. Ahí va. Volvamos, déjame compartirte de vuelta la pantalla de donde estaba, ¿no? Aquí. Ahí está. Acá, volvamos aquí. Bueno, te termino de contar de que fue Ahí digamos, va. eh, este es el único que contiene, que es este que tengo aquí, es el único que contiene, además de los textos con las entrevistas, eh, 4 o 5 páginas con fotografías
de La Chacra, de la entrevista con Mujica, y de Montevideo, porque es un libro que no está centrado solamente en Mujica, sino también en dar a conocer la ciudad de Mujica, Montevideo, ¿no? O sea que también tiene un poco de atractivo de los lugares donde ir a comer, hay fotos del mercado del puerto, este, tiene como una parte turística, digamos. Muchos japoneses acá le entran mucho también, no solo por el fenómeno Mujica, sino quieren ver la parte cultural donde ese personaje, ese fenómeno vive y sobre todo la parte de comida, las cosas que hace. Bueno, este, fuimos hasta un lugar hasta un club canábico, ahí en la Ciudad Vieja. Bueno, los lugares que tenían que ver con historias de, que, de Mujica, ¿no? Fuimos al shopping de Punta Carretas, que era la cárcel, el penal de Punta Carretas antes, a la iglesia por donde se escaparon. Este, bueno, y después tiene una parte que es muy, ya te digo, más cultural de Montevideo, ¿no? Cultural un poco, con un tinte un poco turístico, ¿no? El mercado del puerto, las parrilladas, el, el Estadio Centenario. Digamos, no es un libro que está focalizado, que está centrado exclusivamente en Mujica, sino también un poco da un pantallazo general de la ciudad de Montevideo, diferentes lugares, ¿no? Y Daniel, y este segundo libro, ¿qué suceso tuvo a nivel editorial? no fue no fue el éxito editorial que tuvo el primero, ¿no? Yo creo que se vendieron, me parece que se vendieron, no sé si llegó a la tercera edición, creo que fueron, creo que fueron tres ediciones hasta donde yo vi se vendieron. Fíjate que la primera cada edición en Japón son como 9.000 ejemplares, ¿no? Algo así, ¿no? Fíjate que tuvo, hasta donde yo seguí, tuvo 12 o 13 ediciones, o sea que estamos hablando de 1.200.000 o un poco más, ¿no? Y esta creo que Impresionante. tuvo tres, o sea que básicamente ponle que sean entre 20 y 30.000 libros, ¿no? Es una locura para nosotros, ¿no? Igual. Igual, claro, sí, tienes que tener en cuenta el mercado de Japón, que es que es bastante más grande que el de Uruguay. ¿Qué población Yo lo tiene esperaba, Japón? perdón, ¿Qué población tiene Japón? y están en más o menos unos 120 y algo de millones, ¿no? Unas tres veces la Argentina. Este, pero igual, yo creo que las expectativas que tenía con el segundo libro no eran la del primero, pero eran de por lo menos 6 7 habiendo vendido 12 13 de llegar a unas 7 8 ediciones por lo menos, ¿no? Tenían. Porque fíjate que esto salió lo, lo, mm, cuando editaron el primero, no tenían la información que Mujica iba a venir a Japón. En el 2015 fue el primero. Y cuando ya surgió el proyecto de esta segunda edición de y ir a Uruguay a conocer y a entrevistar a Mujica, la editorial ya tenía la información que Mujica iba a venir en abril del 2016. Y en enero ya empezamos a trabajar con esto, ¿no? Rapidísimo. En O sea que el febrero. lanzamiento coincidió con su llegada. Exacto, exacto. Exacto, querían justamente hacerlo un poquito después, un poco después, porque fíjate que nosotros estuvimos en Montevideo fines de marzo, estuvimos en Montevideo, eh, no recuerdo si fueron 2 o 3 semanas antes de que Mujica viniera a Japón, entonces eh, luego eh, la escritora tuvo que ponerse a recopilar, a hacer las traducciones, las transcripciones de las grabaciones, de las entrevistas a Mujica y a los demás, y el libro salió un poco después que Mujica estuvo acá, el segundo libro. Daniel, ¿y la escritora hablaba español o No, necesitó no, de un no, traductor? no, 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 tuvimos, bueno,
era todo el día, un poco estuve haciendo yo, además de la fotografía y de la coordinación y la logística de los traslados y bueno, y todo el plan a dónde íbamos a ir y coordinación con la gente, toda la coordinación general lo estuve haciendo y un poco de traducción, pero en las entrevistas específicas yo les planteé que no podía hacer todo porque yo no podía estar coordinando, haciendo, haciendo traducciones de español a japonés y japonés a español y, y además sacando las fotos. Era inviable, le digo, para hacer bien las cosas, digo, yo les voy a conseguir un traductor. Y bueno, conseguimos para solo las entrevistas, para 3 entrevistas, conseguimos a, a un traductor, ¿no? Eh, ¿Querés que pasemos al tercer libro ahora? Bueno, el tercer libro no, también es más como en esta línea digamos, con entrevistas y todo, porque ahí volvieron, pero yo ya no volví, no fui con ellas, fue la editora y la escritora, ellas solas, con el conocimiento que ya tenían de todo el trabajo de campo que había hecho yo con todo este libro, y bueno, fueron directamente y entrevistaron solo creo que a Lucía y este fue el menos, el menos vendido, digamos, ¿no? Y bueno, y salió un poco después que ¿no? Pero, y había otra idea que al final no salió, que me la plantearon yo cuando fuimos por el segundo libro, saqué fotografías de todo, ¿no? De todo lo que podía ir para el libro y lo que no podía ir también, pero podía, porque había una idea que era de hacer un libro basado más en toda la parte natural, en, en los animales, en la granja de Mujica, en en los perros y bueno, caballos tenía allí, alguna vaca creo que había, y en toda la parte de las plantaciones y el campo, y en esa parte más natural haciendo foco, ¿no? Y Entonces también, te vuelvo a la pregunta que te hice hace un ratito. El libro que reproduce en tipo cómic el discurso de las Naciones Unidas va en esa línea. ¿Querés mostrarlo un poquito? vamos, después lo que yo te decía para dar una cronología un poco era de que en ese 2016 cuando vino Mujica, el libro escrito, digamos que se tradujo, era un libro original en español que lo escribió Danza eh, y Ernesto qué apellido difícil, está en japonés. Turbovich, Bueno, Turbovich. Ernesto Turbovich, y Andrés Danza, ¿no? Que están acá y bueno, y el nombre de la traductora en japonés acá. Este libro era originalmente en español y se tradujo a- al japonés. Bueno, el título es el mismo, José Mujica, el presidente más pobre del mundo, ¿no? Eh, y bueno, y fue traducir ese libro al japonés. Este fue el libro que hizo venir a Mujica y a los autores uruguayos aquí. Y, ah, y luego esa editorial, que es una de las editoriales más grandes de Japón, también publicó que este libro no tiene las ilustraciones de manga. Este libro lo hicieron con el speech, con los textos del. Pero luego ya, sí, pasamos a que era el que tú decías, ¿no? Este libro que también, el presidente más pobre, el speech del presidente más pobre del mundo, ¿no? Este, este libro está hecho como un libro de historietas. Acá yo te puse 2 o 3 páginas del libro, ¿no? Pero luego está puse 2 o 3 páginas introductorias de, de la vida de él en la granja y luego ya pasa a dibujos y escenas del speech en la ONU, ¿no?
pero está todo hecho en este estilo, así como ves adentro, ¿no? Es un libro muy lindo, muy ameno tanto para adultos como para niños, para jóvenes, para toda edad, ¿no? Es este libro. Este libro también fue lanzado, no recuerdo si fue fines del 2015 o del 2016, pero ahí también, ¿no? Este, Daniel, ¿cuál es el espíritu japonés que hace que esta personalidad haya tenido este arraigo? Porque además ahora me vas a mostrar todo el marketing que hubo en camisetas, calzoncillos. sí, sí. Bueno, este libro, perdón, que no te... Esta es la edición japonesa, pero se hicieron, que yo tenga registro, tres ediciones. Me parece que en español no se llegó a hacer, pero sí se hizo en japonés, en inglés y en coreano se hizo, en los tres idiomas, ¿no? Porque el fenómeno de Mujica entró a Japón y creo que de Japón fue a Corea luego, ¿no? Este, entonces, déjame mostrarte, antes de eso un poco más en la cultura popular japonesa, también se hizo, yo te seleccioné dos libros que, que son educativos, que estos no son libros específicamente sobre Mujica, pero una parte dentro del libro, o sea, en este caso es un libro para aprendizaje de español, lo citan a Mujica, ¿no? Aquí tienes una página y luego este otro que es un libro es como una especie de catálogo de gobiernos y presidentes del mundo, ¿no? Y fíjate la tapa del libro, bueno, de Sudamérica está Uruguay, está el caso de Uruguay y de Perú. Y luego está, bueno, Obama, Clinton, Reagan, Putin, Macron, no sé, están todos, Mandela, ¿no? O sea, fíjate, está todo con... Y el único de Sudamérica que aparece es Mujica, ¿no? Para que veas la... Y en el libro el único que aparece, los países que se tratan de los gobiernos y presidentes que se tratan aquí, es Perú, sobre todo por el conocimiento que hay en Perú por Fujimori aquí en Japón, y de Uruguay Bueno, por... la colectividad japonesa más grande fuera de Japón debe estar en Perú, ¿no? O en Brasil. En Brasil y En en Brasil, Sudamérica, Brasil y después Perú, sí. Pero claro. de Brasil no está, pero sí está Perú y el caso de Uruguay está normalmente en el libro ponen el primer presidente de ese país, dan un poco del sistema político como es de ese país, dan una pequeña ficha del primer presidente de ese país y luego dos o tres o cuatro presidentes que son paradigmáticos por la historia de ese país y el último presidente hasta que salió en el 2022. Entonces, en el caso de Uruguay, pusieron Rivera como primer presidente de Uruguay y luego pusieron a Bordaberry, o sea, pusieron a Bordaberry, pusieron a Julio María Sanguinetti porque era el último presidente antes de que empezara el gobierno de facto, el primero luego de salir, y bueno, y contaban la historia, y luego pusieron a Mujica y a la calle Pou porque era el último presidente. Ponían el primero, el último y después ponían dos o tres que fueran muy o conocidos en Japón o paradigmáticos con la historia del gobierno y del país, ¿no? Y aquí está la página que creo que fue a uno de los pocos, no sé si el único, que le dedicaron dos páginas, ¿no? En el libro, ¿no? Este, hablando con Clinton, bueno, en con Obama, digo, diferentes aspectos, ¿no? Este libro que son también educativos, ¿no? Y bueno, y luego, pasando a lo que tú me decías, sí, en la cultura popular también, también tuvo, yo te hice dos o tres cosas nada más, dos o tres ejemplos. Este, tú podías ver que aparecían en las prendas de ropa, ¿no? Por ejemplo, o en este caso unas remeras con la imagen de Mujica y algunas frases que había dicho en algún momento que se popularizaron aquí, ¿no? A ver, acércalo, porque que es en japonés, seguro, claro, ¿no? Como No, esa en inglés o japonés, sí. Y ah, otro tipo de uso, el, ¿no?
este, El- el gran hombre, el Pepe, ¿no? Y lo ponen ahí como una especie de, ¿no? De Iron Man esto de... se vendía en las tiendas, en los supermercados. ¿Vos lo viste, lo viste en la Por venta? internet se vende. Sí, acá se vende mucho negocios online, ¿no? Por internet. Ah, Y luego el que me llamó más la atención, digamos, hasta acá todo bastante, nada raro, ¿no? Fue ¿no? Que fue el más... ah, Yo te lo di a conocer hace unos años antes de la pandemia en Uruguay, porque claro, ahí no se enteran de estas cosas. En general, están como en japonés. Sí, es una marca que es Anapau, este, de ropa interior masculina, y bueno, tenía estos ejemplos. Aquí ves el dibujito, no sé si se alcanza a leer. sí, abajo qué dice. Como muestro respeto por el señor Mujica, ¿no? O muestro admiración por el señor Mujica, ¿no? Es él. En tres colores, hay gris, amarillo y blanco, qué bueno. Sí, sí, sí. Y ahí está, ¿no? Para que veas que es bastante particular, ¿no? A quién se le da a ese nivel de intimidad llegó el fenómeno, ¿no? ¿Y ¿A por quién? qué llegó así tan fuerte? Es que, mira, fue algo que se dio, se fue dando por la, la historia, toda la historia que aquí se conoció y que es la historia conocida del presidente más pobre del mundo y de la forma como vivía y todo eso cautivó mucho, ¿no? Sobre todo en los más jóvenes, como una especie de, de, de- de abuelo bonachón pero además que era presidente de un país y acostumbrados a otra figura de políticos que aquí les parecía como algo hasta rozando con la irrealidad, ¿no? Para ser un político, un presidente de un país, ¿no? Entonces, eh, le gustaba mucho la imagen, ¿no? La imagen que tenía de persona querible, de abuelo querible, ¿no? Aquí en Japón. Y bueno, ese es básicamente Luego aparecían otras, ¿no? Bueno, también, ¿no? De dibujos y todo, con los animales, ¿no? Con los animales y el tipo de vida y la comida. Este, si bien aquí lo hacían como yo casi vegetariano, parecía, no explícitamente, pero como una persona vegetariana, este. eh, digamos, le atraía mucho la vida del campo y la vida con los animales, y sobre todo la perrita era también otro personaje aquí, ¿no? Muy, muy querido, ¿no? Sobre todo él y la perrita y los animales y los perros que tenía en el campo. Fue bastante. Había mencionaste al pasar en algún momento que también había alguna publicación en historieta, además de la que nos habías mostrado, eh, de publicación en historieta, ¿eh? en ese tipo de historieta japonesa, muy tradicional. Sí, luego, después alguna otra cosa que yo rastreé, por ejemplo, en Corea se publicó ¿no? Que viste que Ahí está. el estilo de historieta es diferente. Este es de Corea ya. No me Y pidas. Acá sé que dice José Mujica, acá en grande, pero no me pidas qué es lo que dice el otro. No, creo que no está traducido. Por la cantidad de caracteres, no es el presidente más pobre del mundo y eso. José Mujica y no sé qué. Porque coreano la verdad es que y- no. y eso es un libro de historieta. También es parecido al que se hizo en Japón, este, pero con otro estilo, como ves, gráfico, ¿no? Bueno, es otro Sí. dibujante. Y ves, siempre la perrita es un clásico, ¿no? Aparece en no importa si es Corea, Japón, ¿no? ¿No? Y sobre todo eso como de abuelo y con los niños, así, ¿no? Acá era muy apreciado eso.
Este, sí, este es de Corea, que lo llegué a rastrear acá en Corea. Y bueno, y el Fusca, también otra imagen muy típica, era la perrita y el Fusca era como un clásico, eran como dos de las figuritas que no podían faltar, ¿no? En cualquier libro que se precie de buen libro original de Mujica, ¿no? Interesante, en sociedades de altísimo consumo, además productoras de auto, el Volkswagen viejo esté ahí, ¿no? Y después, mira, te muestro así rápido, estas fotos me las encontré también, son en un sitio web en Corea que yo la verdad que nunca las había visto. Estos son los padres de Mujica, este, vasco él y, creo que vasco él y italiana ella, que nunca las había visto yo publicadas. Mujica de Este niño, es el sí, de joven, ¿no? Estos antes en el 68. Y esto ya después que salieran, ¿no? En libertad en el 80, a mitad, mediados del 80 y en la década del 80. Estas fotos nunca las había visto. Así que interesante. bueno, eso era básicamente lo que te quería dar a conocer a ti y bueno. Un aporte fantástico, Daniel. La verdad que es un recorrido inédito